Doctora Juliana, buenas noches. Mi nombre es Ricardo Chiquiña y el día de hoy le voy a hablar sobre la realidad peruana en cuanto a la calidad de vida que existe en nuestra sociedad a nivel nacional. Me gustaría empezar por una introducción en la que mi búsqueda trata de abordar los desafíos de la calidad de vida en nuestra sociedad a nivel nacional. Como vemos, este es imperativo. Encontramos análisis de diversas propuestas jurídicas y económicas planteadas por figuras destacadas en el ámbito de la teoría política y económica. También encontramos comprender las implicaciones de cada propuesta desde la realidad peruana, considerando sus particularidades socioeconómicas y jurídicas. Y como bien mencionamos, me gustaría hacerlo a través de un examen detallado de los principios fundamentales de Pareto, Nozick y Rawls, así como de su aplicabilidad en el contexto peruano. Luego vamos a dar una breve reseña de la organización. Y en cuanto a la organización peruana involucrada, en este caso es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Este es el organismo público encargado de recopilar, procesar, analizar y difundir información y estadística geográfica. Y como vemos en el contexto de este caso, el estudiante de Derecho podría utilizar los datos proporcionados por el INEI para fundamentar su análisis sobre la calidad de vida en Perú y proponer una política jurídica y económica que aborde los desafíos identificados en base a las propuestas de Pareto, Nozick y Rawls. Y me gustaría un poco también hablar sobre la teoría del óptimo de Pareto, el liberalismo de Nozick y la estrategia de Maximin de Rawls, que son tres conceptos fundamentales en la teoría política y económica que representan diferentes enfoques. En la teoría del óptimo de Pareto encontramos que el economista italiano Vilfredo Pareto establece que una asignación de recursos es óptima cuando no es posible mejorar la situación de al menos un individuo, sino empeorar la situación del otro. En cuanto al liberalismo de Nozick, que fue un filósofo político y defensor del liberalismo libertario, su obra principal, Anarquía, Estado y Utopía, argumenta a favor de un Estado mínimo donde es principal la función del gobierno. Y este es el encargado de defender los derechos individuales, especialmente la propiedad privada, apegándonos un poco a lo que es el derecho privado. Y en cuanto a la estrategia Maximin de Rawls, fue un filósofo político cuya obra influyente es una teoría de la justicia. Esta propone la idea del velo de ignorancia, donde individuos toman decisiones sobre principios de justicia sin conocer su posición social, económica o personal. Y bueno, estos tres conceptos representan diferentes enfoques sobre la distribución de recursos, la justicia social, y han sido fundamentados en el desarrollo de la teoría política y económica contemporánea. Luego me gustaría dar un breve resumen del contenido en el que quiero aplicar este caso a lo que venimos hablando, y sería sobre la realidad peruana, que podría relacionarse con los análisis de propuestas jurídicas de Pareto, Nozick y Rawls en cuanto a la desigualdad de salud y los servicios médicos durante la pandemia de COVID-19 en nuestro país. En primer lugar, desde la perspectiva de Pareto, podemos argumentar el enfoque de optimización de recursos en el que se debería priorizar la distribución eficiente de vacunas y recursos médicos para maximizar el bienestar social. Como vimos antes, este tendría que ser recíproco, tanto del gobierno como de nosotros, para que no haya una desigualdad. En cuanto a la óptica del liberalismo de Nozick, se puede abogar por un enfoque que respete los derechos individuales y la propiedad privada. Esto se apega un poco más, como digo, al derecho privado, que cada uno vela por su bien. Y en cuanto a la estrategia de Maximin de Rawls, podría aplicarse proponiendo medidas que prioricen la protección de los sectores más desfavorecidos de la sociedad peruana frente a la pandemia. Como vemos, la de Maximin de Rawls se apega un poco más a los más necesitados y los que se han visto más afectados por la crisis sanitaria y también económicamente. Y bueno, una conclusión para cerrar esto podría ser que analicemos el acceso a la desigualdad de la salud durante la pandemia de COVID-19 en nuestro país, desde las perspectivas que vimos, como de Pareto, Nozick y Rawls. Y se pueden proponer soluciones que busquen equilibrar tanto eficiencia, justicia y respeto a los derechos individuales para las políticas de salud pública, claro está.
Y en conclusión, tendríamos que el análisis del acceso desigual a la salud y a los servicios médicos durante la pandemia de COVID-19, desde las perspectivas de los tres filósofos que hemos visto, subraya la complejidad de abordar las inequidades en el sistema de salud en momentos de crisis. Y para resumir esto, me gustaría abordar el acceso a la desigualdad a la salud durante la pandemia. Requiere un enfoque integral que combine la eficiencia en la distribución de recursos con la protección de los derechos individuales y la priorización de los más necesitados. Esto con el objetivo de garantizar una respuesta justa y equitativa a la crisis sanitaria que vivimos. Y bueno, unas recomendaciones podrían ser la eficiencia en la distribución de recursos, la protección de los derechos individuales, la priorización de los más vulnerables, transparencia y rendición de cuentas. Al implementar estas recomendaciones se puede contribuir a mejorar el acceso a la salud y a los servicios médicos durante la pandemia COVID-19 en el Perú, abordando las desigualdades existentes desde diferentes perspectivas jurídicas y éticas. Estos serían unos cuantos ejemplos. Y me gustaría dejar en claro que el investigar estos tres filósofos me ha servido para ver cada perspectiva de uno y cómo éstas pueden abordar tanto varios puntos en la sociedad, como vimos desigualdades, o ver o que sea recíproco, o que sea con los más afectados, o que sea libertario. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctora Juliana.